Dale. Esta es nuestra 12ª clase y lo que intenté hacer en esta clase es hacer un resumen de las diapositivas más importantes de las 11 clases anteriores y darte un mensaje final de las investigaciones más importantes y de un protocolo que se está usando hoy día en el estudio de la acupuntura y la fertilidad, que puede ser de mucha ayuda en el momento de plantear un posible estudio, que sería genial que pudieran hacerlo. ¿Ok? Entonces, comencemos. En nuestra primera clase hablamos de 4 hitos importantes en el estudio de la ginecología y de la fertilidad en la medicina china. Obviamente el Neijing es en la medicina china nuestra base fundamental y debido a eso es que es importante encontrar ahí los orígenes del pensamiento de la medicina china y los orígenes de la fertilidad. Sin ir más lejos, en las primeras páginas o en el primer capítulo del Neijing ya aparece alusión a la fertilidad y a cómo la fertilidad puede ser tratada o puede ser explicada desde la medicina china. Entonces, es importante siempre recurrir al Neijing y encontrar las bases del Neijing o las bases de la medicina china y de la ginecología en el Neijing. Hay un capítulo, no me acuerdo ahora exactamente, pero que habla del origen de los meridianos y el origen embriológico del ser humano. Está expuesto en las primeras clases. Y es interesante porque establece que el origen de los meridianos y del ser humano tiene que ver con la raíz de la lengua. Y ese punto, o la raíz de la lengua, tiene que ver con el tronco medular y con el aparato digestivo. ¿Okay? Entonces es importante todo lo que sucede alrededor del cuello en términos de formación de los meridianos extraordinarios o los meridianos regulares. Es solamente algo anecdótico. Entonces, primer punto, ir siempre al Neijing si que tienes alguna duda, porque ahí está la base fundamental de la medicina china. Sin embargo, para mí Sun Simiao es el erudito número 1 de la medicina china. Es un tipo que fue capaz incluso de adoptar ciertas teorías de la medicina ayurvédica, como los humores. Eh, Fue el primero que intentó establecer estrategias para el tratamiento de condiciones de la mujer, específicamente de condiciones del parto y de la fertilidad. Hoy día hay una autora que se llama Sabine Willems, que lo voy a anotar acá en el chat. No sé si dónde está el chat. Acá. Esta autora, que se llama Sabine Willems, es, a mi gusto, una de las mejores traductoras de lo que dice el Sun Simiao acerca de la mujer y de la fertilidad. ¿Ok? El segundo autor se llama Bob Flows, que es el director de Blue Poppy Press. El segundo autor, que es bien interesante de leer o de escuchar
o de buscar es Bob Flows de Blue Poppy Press. ¿Okay? Sabine Wilms lo vas a encontrar al tiro y Bob Flows también lo vas a encontrar en internet al tiro. Incluso vas a encontrar lecturas o clases de ellos en YouTube. ¿Okay? Hay clases bien interesantes de él. ¿Okay? Entonces, Sun Simi Miao fue el primero en escribir una enciclopedia y un libro dedicado exclusivamente a la preservación de la fertilidad, a la preservación de la esencia y al estudio de la mujer. Luego, uno de los padres de la ginecología clásica, que es más o menos de la dinastía Ming, fue Fu Qingxu. Fu Qingxu fue el primero en establecer fórmulas de hierbas dedicadas exclusivamente a la fertilidad que se ocupan hoy en día. ¿Okay? Sin embargo, nosotros modernamente estudiamos a Xia Guichen y principalmente porque fue el que formuló esta idea de separar el ciclo, caracterizar el ciclo y dividirlo en 4 fases. Y como has visto en el transcurso de este curso, hemos ocupado todo el tiempo estas 4 fases para intentar entender qué es lo que sucede y proponer un tratamiento el mejor posible para nuestra paciente. En el concepto de útero y ovarios en la medicina china es bien particular porque si bien está puesto dentro de la clasificación de órganos extraordinarios o órganos externos, vamos a encontrar que tiene una comunicación teórica o una comunicación más etérea o más espiritual con el corazón directamente y con el riñón. Entonces, esta comunicación corazón y riñón no es una comunicación tan trivial, nos permite entender muchos cambios en el comportamiento psicológico de nuestra paciente asociado a problemas en el ciclo menstrual o asociado a el embarazo o el climaterio o menopausia. ¿Vale? Entonces, esta comunicación corazón, riñón y útero es una comunicación muy teórica, pero sin embargo que nos ayuda a explicar muchísimo eh, eh, lo que pasa durante el ciclo y lo que pasa en el útero. ¿Okay? Esta es la primera gran teoría que nos permite caracterizar el ciclo en 4 etapas. ¿Okay? Es una aproximación muy útil que puedes ocuparla también, pero sabemos que existe otra que es mucho más compleja y completa. Esta aproximación dice que desde el día 1 al día 7 la mujer está regida por la sangre, debido a que va a tener su menstruación del día 1 al día 5 y después entra en una fase de deficiencia de sangre para ir desde el día 7 al día 14 a una fase yin o donde la temperatura es bajo la media. El día 14 es crucial en el cambio de yin a yang, donde se produce la ovulación, para luego empezar una fase más bien yang, donde el día 21 se marca como el máximo crecimiento del endometrio. ¿Okay? Entonces esta es una primera aproximación bien útil cuando quieres realizar un tratamiento, porque puedes ubicar el ciclo o en qué parte del ciclo está tu paciente y hacer un tratamiento que vaya de acuerdo a estas sustancias fundamentales en tu paciente.
Cuando intentamos caracterizar el ciclo en nuestra paciente, es importante tener en cuenta todos estos síntomas. ¿Okay? La primera menstruación, la fecha de la última regla, el posible uso de medicamentos o anticonceptivos. No hemos hablado mucho de los anticonceptivos o de las drogas que se utilizan, pero el anticonceptivo, cuando se utiliza en forma prolongada, lo que va a resultar es un, entre comillas, silencio ovárico. O sea, si es que el paciente se hace una ecografía, muy cerca de haber dejado los anticonceptivos, va a encontrar que hay muy poquitos folículos dando vuelta o muy pocos folículos despiertos. A eso se le llama silencio ovárico o que no hay mucha actividad en los ovarios. ¿Vale? Entonces es importante precisar y preguntar cuánto tiempo ha utilizado anticonceptivos y hace cuánto tiempo dejó los anticonceptivos. ¿Okay? Es importante, en mi paciente siempre recalco que esté conectada con los síntomas. Principalmente con los síntomas de ovulación, que son los síntomas a mi gusto, o es el proceso a mi gusto que es crítico en el ciclo de la mujer. Si sucede la ovulación, el resto puede estar todo bien. Entonces nuestro trabajo y nuestro objetivo en la acupuntura es que la ovulación se marque lo más posible y la paciente tenga la mayor cantidad de síntomas posible. Importante aquí es que tu paciente utilice métodos de seguimiento del ciclo menstrual, que son el calendario, el moco cervical, la temperatura y esos tres. Y hoy día modernamente puede utilizar test de ovulación, que son unas tiras de ovulación que se utilizan para establecer el pic de una hormona que es la LH. Importante que tu paciente conozca y reconozca y anote síntomas en cada fase del ciclo que nos van a permitir a nosotros como acupunturistas caracterizar de la mejor forma cualquier patología o cualquier condición que suceda en el ciclo menstrual. La temperatura corporal basal le sirvió al autor del siguiente método, o esta temperatura le sirvió a Xia Gui Cheng para crear esta teoría de las 4 fases. La temperatura corporal basal en la mujer durante su ciclo tiene un comportamiento bifásico. Eso quiere decir que antes de la ovulación la temperatura va a estar marcadamente bajo la media y después de la ovulación va a estar marcadamente sobre la media. Este cambio de temperatura de bajo la media a sobre la media es justamente marcado por la ovulación. Entonces, si es que tienes mucha práctica, o uno de los posibles métodos para establecer el día de ovulación es la toma de temperatura en el mismo horario y todos los días del ciclo de la mujer. ¿Ok? Es un método que hoy día no se utiliza mucho, producto de que las pacientes tienen test de ovulación, que es algo que pueden realizarse casi automáticamente y saber cuándo están ovulando. ¿Okay? Y finalmente llegamos al cuadro que hemos utilizado en todo nuestro curso, que es el cuadro de las 4 fases, en el cual vamos a tener una primera fase, una primera mitad básicamente yin o fase folicular. Vamos a tener una ovulación, luego vamos a tener una segunda mitad dividido en 2, la que es post-ovulación y después una que es premenstrual. ¿Ok? Entonces, este cuadro es el cuadro que ocupamos para caracterizar el ciclo de nuestra paciente, y como está caracterizado desde el punto de vista de yin y yang,
nos va a permitir caracterizar muy bien qué está pasando con el yin o con el yang de nuestra paciente. Y obviamente proponer un tratamiento de acuerdo a lo que encontremos. Este es uno de los diagramas que yo utilizo y que tengo pegado en mi pizarra, en mi consulta, y hace alusión a los 3 meridianos más importantes y a los órganos más importantes en la fertilidad, ¿okay? Que intervienen directamente con la fisiología del útero. Tenemos entonces el corazón y el riñón, que el riñón participa como órgano y como meridiano en el origen del útero, y tenemos por los lados, tenemos a los meridianos extraordinarios, Chong, Ren y Dumai, y por el otro lado tenemos a los Sangfu involucrados en la fisiología del útero, que es los ciclos, la menstruación, la ovulación, el embarazo, el parto y la lactancia, que son el hígado, el vaso y el estómago directamente relacionados con el útero. ¿Okay? Este es un buen resumen de los órganos involucrados. Aquí solamente faltaría al pulmón, que lo incorporo en este diagrama. Este es un diagrama bastante más complejo y completo que habla no solamente de los órganos involucrados, sino que también de las sustancias orgánicas involucradas, de los meridianos regulares y de las funciones del útero, que son la primera menstruación, las menstruaciones cíclicas, el embarazo, el parto, la lactancia y la menopausia. Este sí es el cuadro que tienes que imprimir, plastificar y colgar en tu consulta, porque es lo que más te va a servir para el tratamiento de las condiciones no solamente de fertilidad, sino que también de ginecología. Cuando hablamos de patologías menstruales, mi recomendación es hacer una diferenciación de síndromes de patologías de exceso y patologías de deficiencia. Las patologías de exceso son relativas siempre a calor en la sangre o estancamiento. Y las patologías de deficiencia siempre va a estar involucrado la deficiencia de chi de vaso o riñón, o también la deficiencia de sangre. ¿Okay? Una de las fórmulas más útiles en la ginecología es establecer si el problema de tu paciente es por deficiencia o por exceso. ¿Okay? Y desde ahí poder ir achicando un poco o afinando un poco el diagnóstico. Esta diapositiva o este diagrama del abdomen de tu paciente es un diagrama que yo ocupo bastante porque no solamente te permite establecer dónde le duele al paciente y relativo a qué órgano, sino que también lo que yo realizo es, una vez que encuentro el dolor, intento establecer qué meridiano tiene el mejor efecto y qué punto dentro de ese meridiano tiene el mejor efecto para disminuir ese dolor asociado al útero. Esa estrategia es una estrategia que se utiliza en la medicina tradicional china-japonesa y tiene tremendo efecto, y es lo que yo utilizo todo el tiempo cuando estoy tratando síndromes de dolor menstrual o cualquier tipo de dolor en la zona abdominal asociada al útero. Hoy día, sin ir más lejos, tuve una paciente de fertilidad que tenía mucho dolor debajo del ombligo a nivel de el punto REN 6 o REN 7, y lo que hicimos fue buscar en los meridianos del hígado y del vaso, a ambos lados,
puntos que eliminaran por completo esa sensibilidad a la presión. Y logramos con hígado 4, hígado 5 y vaso 6 eliminar por completo el dolor. Eso me permite decir que era un estancamiento de sangre el dolor que estaba teniendo mi paciente. ¿Vale? Entonces, ten en cuenta este diagrama cuando trates posibles dolores menstruales o cualquier sensibilidad a la presión. Finalmente, la infertilidad es uno de los campos de tratamiento, mi campo favorito, porque es un campo muy versátil, donde cada paciente va a tener una condición muy particular, no solamente un síndrome, sino que también una condición mental y emocional. Entonces es importante hacerte muy amigo y familiarizarte mucho con los términos de la medicina reproductiva, que yo pongo aquí MR, y tratar de darle un tratamiento a ese objetivo reproductivo de la medicina reproductiva. Importante cuando estamos tratando fertilidad, incorporar a la pareja, incorporar la alimentación, incorporar la sexualidad, incorporar la fisiología reproductiva, la edad del paciente y el estrés. ¿Okay? Yo aquí pongo esos puntos como los puntos más importantes. Cuando estamos hablando de infertilidad, vamos a tener dos tipos de infertilidad, tipos de infertilidad por deficiencia y tipos de infertilidad por exceso. Los síndromes de deficiencia van a lograr una mala nutrición del útero y de los ovarios. Entonces podemos pensar que una baja reserva ovárica, un problema de anovulación o problemas de ausencia de ovulación pueden relacionarse muy fácilmente con síndromes de deficiencia. Sin embargo, problemas o patologías como endometriosis o obstrucción de las trompas de falopio pueden relacionarse muy fácilmente con síndromes de exceso. Nosotros vimos cada uno de estos síndromes y propusimos una receta muy específica para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, los síndromes de ausencia de ovulación, síndrome de ovario poliquístico, endometriosis, retroversión uterina y obstrucción de trompas de falopio, que es lo más común que llega. Yo aquí agregaría también una baja reserva ovárica. Pueden ser tratados desde esta forma de pensar o de esta diferenciación diagnóstica de exceso y de deficiencia. ¿Okay? Uno de los hitos más importantes con acupuntura y con electroacupuntura es la estimulación ovárica. Para esto conversamos que deberíamos considerar 3 puntos como puntos más importantes. Uno es el crecimiento del folículo. Para eso necesitamos tonificar el yin de la paciente, yin de yin yang. Lo otro es la nutrición de folículos. Para eso necesitamos mejorar la calidad de la sangre y la alimentación de nuestro paciente. Ese es el segundo punto. Y en tercer punto, estimular ovulación. Para estimular ovulación, el día 14 necesitamos estimular el yang del paciente. Eso puede ser con acupuntura, con calor, con moxa, con electroacupuntura y con dieta rica en alimentos yang, que puede ser canela, jengibre, ajo, cebolla, alimentos picantes, cualquier alimento que sea rico en calor. ¿Okay? Entonces, cuando estés pensando en provocar o estimular ovulación, importante estos 3 puntos: crecimiento de folículos, nutrición de los folículos y sangre, y la ovulación propiamente tal. ¿Okay?
Importante cuando estás tratando problemas de ovulación o anovulación es restablecer el eje Du y Ren, restablecer la dinámica Yin y Yang, tonificar la sangre y abrir el Chong Mai. Abrir el Chong Mai. Establecimos estrategias especiales para cada uno de estos puntos y es importante considerarla cuando el problema de tu paciente es la ovulación. Hablamos acerca de la electroacupuntura, ¿okay? Y hablamos acerca de cada uno de estos puntos, de los tratamientos de fertilidad que son seguimiento folicular, inseminación intrauterina, estimulación ovárica, ovulación, aspiración folicular y transferencia embrionaria. Todo esto puede ser tratado con acupuntura y electroacupuntura. El objetivo de la electroacupuntura y acupuntura es disminuir el estrés, mejorar circulación, modular las hormonas, engrosar el endometrio, estimular los folículos y mejorar la respuesta a las hormonas. ¿Okay? Para eso es importante establecer y tratar el síndrome de base, tonificar siempre la sangre, abrir el meridiano Chong Mai, Ren Mai y Du Mai, tonificar riñones, calmar la mente y desobstruir el hígado como un buen resumen en el tratamiento de la ovulación o de la fertilidad. La última clase fue el tratamiento de la inducción preparto. Es un trabajo muy interesante, un trabajo que a mí me gusta muchísimo. Esta es una de mis últimas pacientes tratadas el mes anterior, en el cual hicimos un trabajo desde la semana 37 en adelante. Mi paciente eligió un parto sin anestesia y lo logró hasta el final. Y el resultado fue impactante desde todo punto de vista, desde la acupuntura y desde la medicina occidental. En resumen, el tratamiento preparto tiene que ver con mejorar la posición del feto. Si es que no está en posición anterior, hay herramientas y técnicas para mejorar y dar vuelta al feto. Necesitamos realizar una preparación emocional, que no solamente es acupuntura, sino que también es intentar y dar a conocer cuáles son las pautas y los procesos del parto. Hay una preparación física también que va a mejorar finalmente la contracción y la preparación para la dilatación del cuello del útero. Es importante tener en cuenta la fecha de parto para empezar cerquita de la semana 37 de gestación hasta la semana 40, 41 o incluso la semana 42. Es importante el trabajo de estimulación de contracciones y aquí mi recomendación es partir desde la semana 37 buscando qué puntos son los mejores puntos que reaccionan con contracciones en tu paciente. De tal manera que desde la semana 39 en adelante o después de la tercera sesión puedas realizar un tratamiento que consista en realizar contracciones en tu paciente. Ese fue un viaje de las 11 clases que tuvimos en este curso y la última revisión bibliográfica realizada en 2019 es esta que te estoy contando, que desafortunadamente concluye que si bien la acupuntura es una terapia efectiva, faltan estudios robustos y de calidad para poder concluir que la acupuntura es una terapia útil. Este estudio es un estudio que no es concluyente, es un estudio que a los doctores, a nosotros no nos gusta mucho, porque no es un estudio concluyente de que la acupuntura sí sirve, siendo que los estudios anteriores habían dicho que sí servía.
lo que nos deja este estudio es el ánimo de seguir estudiando, y para eso te dejo este sitio web que se llama stricta.info. En este sitio web están las bases o los protocolos de acupuntura que se deben utilizar cuando planteas un tratamiento de acupuntura. ¿Ok? Hemos hablado de los autores más importantes. Me gustaría mencionarte a, voy a contarte aquí la última autora que es interesante de leer es Elizabeth. Espérame, voy a buscarla acá y voy a mostrártela. Voy a mostrarte enseguida la autora que me interesa que conozcas para